Muy buenas tardes, muy buenas noches, participantes. Hemos llegado ya a la quinta lección de rasgos del carácter de Cristo. Estamos aprendiendo cómo imitar a Dios en su carácter. Verdaderamente ser amable, ser amigable, agradecido, atento, muestran algo de Dios en nosotros. Pero hoy vamos a hablar acerca de la benignidad, de la bondad, de cómo Cristo fue bueno y cómo nosotros podemos ser buenos también. El quinto carácter es benigno. Lo encontramos en Gálatas 6, que dice sobrellevad los unos las cargas de los otros y así cumplid la ley de Cristo. Para nosotros benigno es una persona buena, quizás una persona bondadosa. Eso dice el diccionario. Una persona buena, una bondadosa es aquella que se caracteriza por mostrar buena voluntad, comprensión y simpatía hacia una persona o un grupo. Pero curiosamente en las escrituras benigno significa soportar o sobrellevar esas cargas y ahí tengo el concepto. La palabra sobrellevar en el original dice soportar como si estuviese soportando una carga. Y la imagen que pongo allá es Cristo llevando una cruz y sobre la cruz todos nosotros con nuestros pecados y nuestras enfermedades y toda la maldad que tenemos. Ahora, él fue bueno al soportar y al cargar todas estas cosas en la cruz. Quizás el pasaje que más nos explica respecto a su benignidad es Primera de Pedro 2, 21 al 24 dice, Cristo padeció por nosotros, soportó por nosotros y dejándonos ejemplo para que sigamos esas pisadas. Quizás no vamos a llevar una carga literal, una cruz literal como Cristo, pero vamos a llevar algunas cruces y algunas cargas respecto a los hermanos o a las personas que nos rodean. Pero veamos qué es lo que sucedió. Dice que Cristo cuando le maldecían no respondía con maldición. Cuando padecía no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Eh, llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y Mateo 8:17 dice que él tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Así que, bueno, imaginémonos a Cristo soportando maldición, amenazas, injurias, eh, pecados, enfermedades, dolencias. Y fue él bueno, bondadoso, soportó todo aquello. Ese abuso, esa injusticia lo soportó. ¿Y saben por qué lo soportó? Porque él había establecido una ley. Si leemos Gálatas 6:2 dice, y así cumplid la ley de Cristo, y cumplid así la ley de Cristo. Y fue la ley del amor, ama a tu prójimo. Entonces él demostró todo esto. Ahora es bien triste que nosotros a veces nos quejamos y pedimos justicia cada vez que hace alguien una injusticia con nosotros, cuando alguien peca con nosotros, cuando alguien nos maldice, nos amenaza, cuando hay enfermos o dolencias en la casa, a veces decimos qué vida nos tocó, por qué tengo que llevar, por qué tengo que soportar este tipo de vida. Pues Dios nos llama a que soportemos porque Cristo nos dejó ejemplo. Ahora, en el tema de soportar o de ley, encontré algo interesante. La ley de Cristo decía, hagan así como yo. Mateo 11 dijo, aprended en mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Ahora, en ese tiempo había tres leyes, por lo que entiendo. Una era la ley romana, que decía en Mateo 5:41, a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con él dos. Los romanos podían agarrar a un israelita y obligarle a llevar su carga. La ley romana decía que podías llevar una milla, pero Dios dice, hazlo 2 millas, porque el amor demostrarás a través de eso que tú amas a esa persona, a ese tirano que está dominando Israel. Había otra ley, la ley de los fariseos, la ley farisaica. Ellos ponían cargas mucho más fuertes que
que las que ellos mismos cargaban. Jesucristo les dijo a los discípulos, a sus seguidores, les dijo, hagan lo que les piden los fariseos, pero no hagan como ellos hacen, porque ellos atan, dice, cargas pesadas y difíciles de llevar, cuando la carga debería ser proporcional a la fuerza. Entonces, lo que estaban haciendo ellos era demasiado exagerado al poner cargas muy pesadas y casi imposibles de llevar sobre sus discípulos. Estoy hablando de los fariseos, sobre los que iban a ser fariseos o los que querían seguir su religión. Pero Jesús les dice, hagan caso, pero no como ellos lo hacen. Finalmente, la otra ley es la ley de Cristo. Y que todo lo que se tenga que cargar, llevar, soportar, aguantar, alentar, sustentar, tenga que ser guiada por la ley del amor. Gálatas dice, toda la ley se cumple en esto, se resume en esto. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y sabemos que en Juan 3:74 y en 15:12 dice que os améis, un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. Así que todo lo que podamos soportar de los hermanos, de la familia, de la iglesia o de la sociedad, lo tenemos que sobrellevar por amor a Dios y por amor a ellos. Ahora, ¿cómo podemos hacer esto? ¿Cómo podemos mostrar? Hay un versículo que encontré, está en Tesalonicenses 5:14. Pablo dice, también les ruego, os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, aquí están los hermanos. A veces duele más que los propios hermanos sean así, ociosos, de poco ánimo, débiles. Pero Dios nos manda a ser buenos, a soportar por amor. Veamos qué significa amonestar. Amonestar significa advertirle en la mente. Y el ocioso es aquel que está despreocupado, aquel parásito, aquel que no se ha arreglado. Una persona desarreglada es aquel que es ocioso, ahí demuestra su ociosidad, aquel que no hace nada. Y amonestar es llamar la atención, cierto, pero hay que hablarle a la mente. Eso es lo que está diciendo. Amonéstenle, díganle a la mente, háganle entender la situación que está pasando. Alentéis a los de poco ánimo significa relacionarse, estar relacionándose cerca de ellos para animarlos y consolarlos. Eso significa alentéis. Bueno, alguien de poco ánimo es alguien que está como sin alma, ¿no? El ánimo es el alma, como el alma sabemos que es el intelecto, las emociones y la voluntad. Y eso vemos a diario, personas de poco ánimo que no tienen ganas de trabajar, que no tienen propósito en su vida, que les da lo mismo una cosa que otro. Pues nuestro trabajo de mostrar benignidad por el amor es alentarle, estar cerca de él, pero que no nos contagie, sino que les animemos y les consolemos. Quizás estén pasando una enfermedad, la muerte de algún pariente, y ahí nos toca consolarlos. Pero quizás estén realmente desanimados y les falte un poquito de motivación, ahí pues tendríamos que estar cerca para animarlos. Luego habla de los débiles. Esto podría ser débil en la parte física o en la parte espiritual, y lo que nos llama a ser buenos es a que sostengamos, es adherirse un poco e interesarse por el débil. Ahora, se puede dividir en dos esto, la parte débil, la parte física. Hoy mismo estamos viendo, en este tiempo estamos viendo mucha gente débil en la parte física, gente que no tiene que comer. Entonces, lo que pide él, que nos acerquemos, que estemos pegados y nos interesemos realmente en lo que le falta a esa debilidad física. Quizás comida, quizás vitaminas, quizás medicinas, quizás sobre alimentación, quizás, no sé, trabajo, deporte. La idea es de que los estemos ahí, que los ayudemos, que estemos interesados en ellos. Y también la otra área es la parte débil, en la parte débil es la parte espiritual.
Hay gente que ya está dudando de Dios, que ya no quiere leer las escrituras, que se pregunta dónde está Dios en este tiempo. Y pues ahí también tenemos que estar cerca de ellos para enseñarles, compartirles la palabra. Eh, a veces no necesitamos ser muy buenos maestros para enseñar la palabra, simplemente agarrar la Biblia y leerle un salmo y la palabra hará su trabajo en la mente, en el corazón de estas personas débiles. Y finalmente habla de ser pacientes, pacientes para con todos. Dice, un paciente es aquel que tarda en responder. Y sí me sorprendió saber de que Cristo no respondía a las calumnias, a las maldiciones, a los golpes, no respondía. Nosotros a veces somos rápidos para responder y pedimos justicia. Eso lo vemos casi a diario acá en Bolivia, gente reclamando en las calles, pidiendo justicia. Cuando Dios nos pide que seamos pacientes, pacientes para con los gobernantes, pacientes para con los vecinos, pacientes para con la familia, pacientes aún para con los hermanos de la iglesia, porque en todo lado hay gente con necesidad, ociosos, de poco ánimo, débiles, maldicientes, mal hablados, injuriosos, calumniadores, de todo. Los tiempos de hoy día son así, como dice Timoteo 3, ¿no? Um, pero el amor la benignidad de Cristo se demostró en la cruz. Fue el mayor ejemplo para nosotros. Si Él soportó eso, nos dejó un ejemplo y nosotros tenemos que de igual forma, quizás no a ese extremo de llevar una cruz y sufrir los golpes y todas las cosas, pero sí son cruces pequeñas y son cargas pequeñas las que tenemos que llevar. Gálatas dice, servíos por amor los unos a los otros, porque la ley está escrito, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Esta parte me encanta para servir a las personas, ser siervos, tener esa actitud de siervos. Eso es ser benigno, eso es ser bueno, eso es demostrar amor. Y Romanos 15 también es un pasaje muy, muy interesante que me gustaría que lo leas. Dice que había que soportar las flaquezas de los débiles, aguantar, como dice acá, sostenerlos, soportarlos y no agradándonos a nosotros mismos. Ese es el gran problema de toda la humanidad. Buscamos encontrar algo bueno para nosotros. ¿Y qué ganamos en todo esto? Cristo no se agradó a sí mismo, sino Él buscó sobrellevar en la cruz todos nuestros pecados, enfermedades, dolores y todo lo malo que nosotros fuimos. Espero que entiendas que ser benigno es mostrar el carácter de Cristo. Que Dios te bendiga.